Un policía estaba en coma en el hospital después de un enfrentamiento en el trabajo. Su leal perro no se apartó de su lado, ni por un instante. Cuando ya no quedaba esperanza, el perro notó algo extraño. Se evitó una tragedia gracias al mejor amigo del hombre. Antes de escuchar esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal. El sol apenas había salido cuando el sargento Miguel Hernández y su inseparable compañero Lobo iniciaron un día más de patrullaje por las calles de la Ciudad de México. El pastor alemán, con sus ojos atentos y postura altiva, ocupaba el asiento del copiloto de la patrulla policial, siempre alerta a cualquier movimiento sospechoso. Después de 5 años de colaboración, la sintonía entre los dos era casi sobrenatural. Bastaba una mirada para que uno entendiera exactamente lo que el otro estaba pensando. Miguel ajustó el retrovisor, observando su reflejo por un breve momento. Las canas en las sienes delataban sus 42 años de edad, pero su forma física seguía impecable, resultado de años de disciplina y dedicación. A su lado, Lobo meneó la cola, ansioso por comenzar otro día de trabajo. «Calma, compañero», sonrió Miguel acariciando las orejas del perro. El día apenas comienza. La rutina de aquella mañana de jueves parecía normal, con el tráfico típico de la hora y personas apresuradas caminando por las aceras. Miguel y Lobo hacían la ronda habitual por el barrio cuando la radio de la patrulla crepitó con un mensaje urgente. Había un incidente en curso en el centro de la ciudad. «Atención todas las unidades. Vehículo sospechoso a alta velocidad en el Paseo de la Reforma, dirección Chapultepec. Carro negro, modelo SUV, placa parcialmente identificada, comenzando con ICTX. Sospechosos posiblemente armados». Miguel intercambió una mirada rápida con Lobo, que ya estaba en posición de alerta, las orejas erguidas captando cada palabra del comunicado. Con un movimiento preciso, el policía encendió la sirena y aceleró en dirección al lugar indicado. La persecución que siguió fue intensa. El vehículo sospechoso serpenteaba por el tráfico con pericia, poniendo en riesgo a otros conductores y peatones. Miguel, con años de experiencia, mantenía la calma mientras coordinaba sus movimientos con otras patrullas que se unían a la persecución. Lobo se mantenía concentrado, sus instintos agudizados percibiendo cada cambio en la situación. El vínculo entre policía y perro, forjado en innumerables operaciones anteriores, se mostraba una vez más fundamental. Cuando el vehículo sospechoso hizo un giro cerrado entrando en una calle menos transitada, Miguel supo que era el momento de actuar. «Estamos llegando cerca, compañero», murmuró Miguel, mientras mantenía los ojos fijos en el carro de enfrente. Lobo respondió con un ladrido bajo, comprendiendo la tensión en el aire. La persecución los llevó hasta un conjunto de bodegas abandonadas en la zona industrial. El lugar, con sus construcciones deterioradas y calles desiertas, parecía salido de una película de acción. Miguel sabía que necesitaba ser extremadamente cauteloso. Lugares así eran perfectos para emboscadas. Siguiendo el protocolo, solicitó refuerzos por radio mientras mantenía una distancia segura del vehículo sospechoso. Lobo estaba más agitado ahora, su comportamiento indicando que algo no estaba bien. Años de trabajo conjunto habían enseñado a Miguel a confiar en los instintos de su compañero canino. «¿Qué estás sintiendo, amigo?», susurró Miguel, observando atentamente los alrededores mientras disminuía la velocidad. El cielo, antes claro, comenzaba a cerrarse con nubes oscuras, presagiando una tormenta. El ambiente tenso se volvía aún más cargado con el cambio climático. Miguel podía sentir las gotas de sudor escurriendo por su frente mientras maniobraba la patrulla por los pasillos formados por las bodegas abandonadas. De repente, el vehículo sospechoso frenó bruscamente frente a una de las bodegas más grandes. Las puertas se abrieron y 4 hombres saltaron, corriendo en diferentes direcciones. Lobo ladró con urgencia, sus músculos tensos listos para la acción. Central, sospechosos se dispersaron en el complejo de bodegas de la calle industrial, número 1500. «Solicito apoyo inmediato», comunicó Miguel por radio, mientras se preparaba para salir de la patrulla. Con una orden precisa, Miguel liberó a Lobo,
que saltó de la patrulla con la agilidad de un atleta olímpico. El perro ya sabía exactamente qué hacer. Años de entrenamiento y experiencia en campo habían creado una sincronización perfecta entre los compañeros. Miguel siguió a su fiel compañero, manteniéndose atento a cualquier movimiento. El sonido de la lluvia comenzando a caer creaba una cortina de ruido que hacía aún más desafiante la tarea de localizar a los sospechosos. Los primeros truenos comenzaron a resonar a lo lejos, aumentando la tensión del momento. Lobo guiaba el camino, su hocico agudo captando rastros invisibles a los ojos humanos. Miguel confiaba plenamente en su compañero. Aquel no era solo un perro policía, era un amigo leal que ya había probado su valor en innumerables situaciones críticas. La lluvia aumentaba gradualmente, transformando el suelo de concreto en una superficie resbaladiza. Las sombras de las bodegas parecían cobrar vida propia con los relámpagos ocasionales que cortaban el cielo. Miguel y Lobo avanzaban metódicamente, verificando cada rincón, cada posible escondite. El ladrido repentino de Lobo alertó a Miguel sobre un movimiento a su derecha. Uno de los sospechosos se había escondido detrás de una pila de cajas viejas. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, el hombre surgió empuñando un arma. ¡Alto, policía!, gritó Miguel, pero su voz fue parcialmente ahogada por un trueno ensordecedor. Lo que siguió sucedió en cuestión de segundos, pero para Miguel pareció una eternidad en cámara lenta. El sospechoso apuntó el arma. Lobo saltó en su dirección y el sonido de disparos resonó por la bodega abandonada, mezclándose con los truenos de la tormenta que ahora caía con toda su fuerza. Lo último que Miguel registró fue el ladrido desesperado de Lobo y el sonido de las sirenas de las patrullas de apoyo acercándose a lo lejos. Después de eso, todo se volvió oscuro. El Hospital General de México estaba en conmoción aquella tarde lluviosa. Enfermeros y médicos corrían por los pasillos blancos y asépticos, mientras Lobo, empapado y agitado, intentaba a toda costa acompañar la camilla donde su dueño era transportado. La doctora Sofía Ramírez, jefa del equipo de trauma, comandaba las acciones con precisión quirúrgica. Paciente masculino, 42 años, herido en enfrentamiento, presión inestable, necesita cirugía inmediata. Su voz resonaba por los pasillos mientras el equipo se dirigía al quirófano. Lobo ladraba insistentemente, resistiendo a los guardias que intentaban contenerlo. Fue necesaria la intervención de Carmen, la veterana enfermera del hospital, para calmar al animal. Ella conocía bien a la dupla. Miguel y Lobo eran famosos en el hospital por sus visitas regulares al ala infantil, donde traían consuelo a los niños internados. «Calma, Lobo», susurró Carmen, arrodillándose al lado del perro. «Vamos a cuidar bien de él, lo prometo». En las horas que siguieron, Lobo permaneció sentado frente a la puerta del quirófano, negándose a irse incluso cuando otros policías intentaron llevarlo. Sus ojos ámbar fijos en la puerta de vaivén, las orejas atentas a cada movimiento, cada sonido. En la sala de espera, el capitán Roberto Sánchez, superior y amigo cercano de Miguel, caminaba de un lado a otro. Él conocía la historia de la dupla desde el principio, cuando Miguel, aún recuperándose del término de un matrimonio difícil, decidió adoptar a Lobo del refugio de la policía. El perro, en ese entonces un cachorro rechazado por ser considerado problemático, encontró en Miguel no solo un entrenador, sino un verdadero compañero. «Esos dos son más que compañeros», comentó Roberto con Carmen, que traía agua para Lobo. «Son familia». La cirugía se extendió por horas interminables. Afuera la tormenta continuaba, como si el propio cielo compartiera la angustia que flotaba en los pasillos del hospital. Lobo permanecía inmóvil, su pelaje aún húmedo, rechazando comida y solo aceptando agua ocasionalmente. Finalmente, después de casi 6 horas de procedimiento, la doctora Sofía emergió del quirófano. Su semblante era grave y sus palabras cayeron como peso sobre todos los presentes. «Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance», comenzó ella, quitándose el gorro quirúrgico. «Pero el cuadro es extremadamente delicado. Las próximas 48 horas serán cruciales». Miguel fue transferido a la UCI, donde máquinas y monitores asumieron la tarea de mantener sus funciones vitales.
Contra todos los protocolos hospitalarios, pero reconociendo la situación excepcional, la doctora Sofía permitió que Lobo permaneciera en el pasillo de la unidad. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. A veces, los signos vitales de Miguel mostraban mejoría, trayendo esperanza a todos. En otros momentos, las alarmas sonaban y los equipos médicos corrían para estabilizarlo. Lobo permanecía allí, centinela incansable, respondiendo a cada alteración en el estado de su dueño, con ladridos o gemidos bajos. Carmen, que hacía guardia nocturna, desarrolló una rutina especial con Lobo. Durante sus pausas, se sentaba a su lado, contando historias sobre otros pacientes que se habían recuperado de situaciones igualmente críticas. El perro la escuchaba atentamente, como si comprendiera cada palabra. En el tercer día, algo cambió. Los monitores comenzaron a presentar señales cada vez más débiles y el equipo médico fue llamado con urgencia. La doctora Sofía, después de largos intentos de estabilización, reunió al equipo y a los policías que hacían vigilia. «Necesitamos ser realistas», dijo ella, su voz entrecortada por la emoción contenida. «Las señales no están respondiendo como esperábamos». Fue en ese momento que Lobo, que estaba acostado en el pasillo, se levantó abruptamente, su pelo erizado, el hocico apuntando hacia la habitación de Miguel. Antes de que alguien pudiera impedirlo, corrió hacia dentro de la habitación, saltando sobre la cama de su compañero. «¡Saquen a ese perro de aquí!», gritó uno de los médicos, pero Carmen intervino. «¡Esperen! ¡Miren!». Lobo estaba con el hocico cerca del rostro de Miguel, ladrando de forma diferente, más urgente, sus ojos fijos en el rostro de su compañero, como si intentara comunicar algo que solo él podía percibir. La doctora Sofía, intrigada por el comportamiento del animal, se acercó a la cama. Fue cuando notó un leve movimiento en los dedos de Miguel, casi imperceptible a los ojos humanos, pero que Lobo con sus sentidos agudizados había captado. «¡Dios mío!», exclamó ella, corriendo para verificar los signos vitales. «¡Está reaccionando! Necesitamos una nueva batería de exámenes, ahora». El ambiente en la habitación se transformó instantáneamente. El equipo médico se movilizó rápidamente, mientras Lobo, aún al lado de la cama, meneaba la cola levemente, sus ojos nunca dejando el rostro de su dueño. Carmen, observando la escena desde la puerta, no pudo contener las lágrimas. En sus 30 años de enfermería, había presenciado diversos momentos extraordinarios, pero aquel era especial. Era la prueba viva del poder del vínculo entre un hombre y su perro, una conexión que trascendía la comprensión humana. «Lo sabías todo el tiempo, ¿verdad, chico?», susurró ella a Lobo, que respondió con un ladrido suave, como si confirmara sus palabras. La habitación 507 de la UCI se transformó en el epicentro de un fenómeno que los médicos del Hospital General de México aún intentaban comprender. Después del episodio en que Lobo detectó las primeras señales de recuperación de Miguel, una serie de eventos extraordinarios comenzó a desarrollarse. La doctora Sofía, intrigada con la sensibilidad demostrada por el perro, decidió hacer algo sin precedentes. Incluyó a Lobo como parte integral del proceso de recuperación. Con la autorización de la dirección del hospital, estableció horarios específicos en los que el perro podría permanecer al lado de su dueño, siempre bajo la supervisión de Carmen. «Es increíble cómo sus signos vitales se estabilizan en presencia de Lobo», comentó la doctora Sofía, analizando los gráficos de monitoreo. «Es como si hubiera una comunicación silenciosa entre ellos». Carmen, que ahora coordinaba los turnos caninos, como cariñosamente apodó las visitas de Lobo, observaba maravillada la interacción entre el animal y su dueño inconsciente. El perro desarrolló un comportamiento casi ritualístico. Llegaba, colocaba delicadamente la cabeza cerca de la mano de Miguel y permanecía así, completamente inmóvil, por largos períodos. «¿Sabes?», le dijo Carmen a la doctora Sofía durante un cambio de guardia. «Dicen que los perros pueden sentir cosas que nosotros los humanos no podemos percibir. Tal vez Lobo esté haciendo más por Miguel de lo que imaginamos». La noticia del perro, que se negaba a abandonar a su dueño, comenzó a circular por el hospital.
Otros pacientes y sus familiares frecuentemente se detenían en la puerta de la habitación 507 para observar aquella demostración única de lealtad. Los niños del ala pediátrica, que ya conocían a Lobo de las visitas anteriores, enviaban dibujos que Carmen colgaba en las paredes de la habitación. Fue en una tarde particularmente movida que algo extraordinario sucedió. Carmen estaba cambiando las sábanas de Miguel, con Lobo en su puesto habitual al lado de la cama, cuando notó un movimiento diferente. Los dedos de Miguel, que antes solo presentaban espasmos ocasionales, comenzaron a moverse de forma más coordinada. «Doctora Sofía», llamó Carmen, su voz temblando de emoción. «Venga rápido». Lobo, que ya estaba agitado desde hacía algunos minutos, comenzó a ladrar suavemente, su cola meneándose con una intensidad que no demostraba desde hacía días. La doctora Sofía llegó a tiempo para presenciar a Miguel abriendo los ojos por primera vez en 2 semanas. «¿Dónde está Lobo?», fueron sus primeras palabras, aún débiles y entrecortadas. El perro, al oír la voz de su dueño, no se contuvo. Con un salto certero, se posicionó al lado de Miguel en la cama, lamiendo su rostro mientras gemía de alegría. La escena emocionó incluso a los médicos más experimentados presentes en la habitación. «Calma, amigo», susurró Miguel, su voz ronca por el tiempo de intubación. «Yo también te extrañé». Los días siguientes fueron de progreso constante. La presencia de Lobo pasó a ser aún más fundamental. Ahora no solo como guardián, sino como motivador. Miguel, determinado a recuperarse, encontraba fuerzas extras cuando su compañero estaba cerca. «Es impresionante», comentó el fisioterapeuta durante una sesión de rehabilitación. «Cuando Lobo está presente, Miguel logra esforzarse mucho más en los ejercicios». La rutina de la habitación 507 cobró nueva vida. Las visitas, antes silenciosas y tensas, se transformaron en momentos de esperanza e incluso de risas. El capitán Roberto aparecía regularmente, trayendo noticias de la corporación e historias para distraer a su amigo. «No vas a creer», dijo Roberto en una de sus visitas, «pero Lobo se ha vuelto una celebridad en el departamento. Hasta el coronel está considerando implementar un programa especial de entrenamiento basado en el vínculo entre policías y sus perros». Miguel sonreía, orgulloso de su compañero. Durante las largas noches de recuperación, mientras observaba a Lobo durmiendo al lado de su cama, privilegio especial concedido por la doctora Sofía, reflexionaba sobre los lazos invisibles que los unían. Carmen, que continuaba supervisando las visitas incluso después de que Miguel hubiera recobrado la conciencia, frecuentemente los encontraba conversando. Sí, conversando. Miguel hablaba, y Lobo respondía con diferentes tipos de ladridos y expresiones en una comunicación que parecía tener total sentido para ambos. «¿Sabes, Carmen?», dijo Miguel una noche mientras ella verificaba sus signos vitales. «Durante todo el tiempo que estuve inconsciente, podía sentir a Lobo cerca. Era como si fuera un ancla manteniéndome conectado a este mundo». La enfermera sonrió, ajustando el suero. «No lo dudo para nada. Ese perro no salió del hospital ni un solo día. Creo que entiende más sobre amor y lealtad que mucha gente por ahí». La recuperación de Miguel progresaba de forma constante, superando todas las expectativas médicas. La doctora Sofía, en sus anotaciones, hizo cuestión de registrar el papel fundamental que Lobo desempeñó en el proceso, estableciendo un precedente para futuros casos donde la presencia de animales de compañía pudiera beneficiar la recuperación de pacientes. La primavera llegaba a la Ciudad de México, trayendo consigo una brisa renovadora que parecía combinar perfectamente con la fase de recuperación de Miguel. Después de 6 semanas de internación, finalmente recibió el alta hospitalaria, pero el camino hacia la recuperación total aún sería largo y desafiante. El apartamento de Miguel, un modesto 3 habitaciones en la colonia Condesa, fue adaptado para recibir al policía en su nueva condición. Laura, su hermana menor, se mudó temporalmente para ayudar en la recuperación, transformando el estudio en su habitación provisional. Lobo, más atento que nunca, asumió la posición de enfermero particular, siempre alerta a cualquier necesidad de su dueño. «Estás mimando demasiado a ese perro», bromeó Laura, observando a Miguel compartir su desayuno con Lobo.
De aquí a poco va a querer tomar café en la cama también. Miguel sonrió, acariciando las orejas de su fiel compañero. Después de todo lo que hizo por mí, merecería hasta caviar en el desayuno. Las sesiones de fisioterapia domiciliaria se volvieron parte de la rutina diaria. Alejandra, la fisioterapeuta designada por el hospital, quedó impresionada con la participación activa de Lobo durante los ejercicios. El perro parecía entender perfectamente cuándo Miguel necesitaba incentivo extra, posicionándose estratégicamente para servir de apoyo o motivación. En 15 años de profesión, comentó Alejandra durante una sesión, nunca vi una dupla tan sincronizada. Es como si Lobo supiera exactamente lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Los ejercicios, aunque desafiantes, eran fundamentales para que Miguel recuperara su movilidad total. Lobo se transformó en un entrenador personal canino, incentivando a su dueño a caminar un poco más cada día por los pasillos del edificio. Los vecinos, que ya conocían la historia de la dupla a través de los noticieros locales, siempre se detenían para una palabra de aliento. «Mira quién está cada día más fuerte», exclamaba doña Guadalupe, la simpática señora del 302, todas las mañanas cuando los encontraba en el elevador. «Y tú, Lobo, sigues siendo el mejor enfermero del edificio». Las visitas regulares al Hospital General de México para seguimiento médico se transformaron en verdaderos eventos. Lobo, que ya era considerado mascota honoraria de la institución, era recibido con fiesta especialmente en el ala pediátrica. La Dorasa. Sofía, percibiendo el impacto positivo que la dupla tenía sobre los pacientes, sugirió que, una vez que Miguel estuviera totalmente recuperado, participaran en el programa de visitas a pacientes. «Ustedes tienen un don especial», explicó ella durante una consulta. «Su historia inspira esperanza, y eso es una medicina poderosa». Por la noche, cuando el apartamento se silenciaba y Laura ya se había retirado, Miguel y Lobo compartían momentos de reflexión en el balcón. El policía, aún procesando todo lo que había sucedido, encontraba consuelo en la mirada comprensiva de su compañero. «Sabes, amigo», susurró una de esas noches, «aún tenemos una misión que completar». Lobo levantó las orejas, atento como siempre a las palabras de su dueño. Miguel sabía que necesitaban encontrar a los responsables del atentado, pero ahora su perspectiva era diferente. Ya no se trataba de venganza, sino de justicia y prevención para que otras familias no pasaran por el mismo drama. El capitán Roberto hacía visitas regulares, manteniendo a Miguel actualizado sobre las investigaciones en curso. El equipo había hecho progresos significativos, pero aún había piezas importantes del rompecabezas por encajar. «Estamos llegando cerca», garantizó Roberto durante una de sus visitas. «Esos delincuentes no contaban con la persistencia de nuestro equipo, y mucho menos con la memoria fotográfica de Lobo. De hecho, el perro se había probado como un testigo crucial. Durante las investigaciones preliminares, logró identificar objetos y lugares importantes relacionados con el caso, sorprendiendo incluso a los investigadores más experimentados con su capacidad de recordación. La rutina de recuperación seguía su curso, marcada por pequeñas victorias diarias. Miguel comenzó a recuperar su fuerza física, aunque aún sentía dolores ocasionales. Lobo, siempre atento, desarrolló un sexto sentido para esos momentos de incomodidad, ofreciendo apoyo antes incluso de que su dueño necesitara pedirlo. «Es increíble», comentó Laura con Alejandra durante una sesión de fisioterapia. «A veces creo que Lobo sabe que Miguel tiene dolor antes incluso de que él lo sienta». Las semanas se transformaron en meses, y con la llegada del verano, Miguel ya lograba realizar la mayoría de las actividades cotidianas sin ayuda. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, comenzaban a sanar, dejando en su lugar no solo marcas, sino lecciones valiosas sobre fuerza, perseverancia y, principalmente, sobre el poder transformador del amor incondicional. El departamento de policía nunca pareció tan imponente como aquella mañana de lunes. Miguel, vistiendo su uniforme por primera vez en 6 meses, ajustó la corbata mientras observaba el edificio a través del parabrisas de su auto. Lobo, en el asiento del copiloto, mantenía su postura altiva de siempre, pero sus ojos revelaban una excitación contenida.
¿Listo para volver, compañero?, preguntó Miguel, recibiendo como respuesta un ladrido entusiasta. El retorno había sido cuidadosamente planeado. Después de intensas sesiones de fisioterapia y evaluaciones médicas rigurosas, Miguel finalmente recibió autorización para regresar al trabajo, inicialmente en funciones administrativas. Sin embargo, él y Lobo tenían otros planes en mente. Al atravesar las puertas de la comisaría, fueron recibidos por una verdadera ovación. Policías, funcionarios administrativos e incluso algunos civiles que estaban en el lugar aplaudieron la entrada de la dupla. El capitán Roberto, con una amplia sonrisa en el rostro, fue el primero en acercarse. «Bienvenidos de vuelta, héroes», exclamó, abrazando a Miguel y acariciando la cabeza de Lobo. «Tenemos mucho trabajo esperándolos». La oficina que antes pertenecía solo a Miguel ahora estaba modificada. Se había creado un espacio especial para Lobo, con una cama cómoda e incluso una pequeña fuente de agua. En la pared, un cuadro nuevo llamaba la atención. Una foto de la dupla tomada durante una ceremonia de condecoración antes del incidente. «El personal se organizó para dejar todo preparado», explicó Roberto. «Pensamos que merecían un ambiente a la altura». Las primeras semanas fueron de readaptación. Miguel se dedicó a organizar informes y a auxiliar en el entrenamiento de nuevos policías, compartiendo su experiencia y principalmente enfatizando la importancia del trabajo en equipo y la asociación con los perros policía. Lobo, por su parte, se convirtió en una especie de mascota inspiradora para toda la corporación. Su historia de lealtad y perseverancia era usada como ejemplo en los entrenamientos, y su presencia en las charlas motivacionales atraía a policías de otras comisarías. «Es impresionante cómo un perro puede enseñar tanto sobre humanidad», comentó una joven policía después de una de las charlas. Sin embargo, no todo era celebración e historias inspiradoras. Durante las horas tranquilas en su oficina, Miguel se dedicaba a estudiar minuciosamente los archivos del caso que casi le cuesta todo. Con la ayuda de Lobo, que demostraba una memoria extraordinaria para detalles del incidente, comenzaron a reconstruir los eventos de aquel día fatídico. «Mira esto, compañero», murmuró Miguel esparciendo fotografías sobre su escritorio. «Hay algo que no encaja». Lobo, que estaba acostado en su cama, se levantó inmediatamente y se acercó al escritorio. Sus ojos atentos recorrían las imágenes hasta que un gruñido bajo llamó la atención de Miguel hacia una foto específica. Era una imagen de la bodega donde todo sucedió, capturada días después del incidente. A primera vista, parecía solo una foto más del lugar, pero Lobo continuaba enfocado en ella, su postura indicando que había algo importante allí. Miguel tomó una lupa y comenzó a examinar cada detalle de la fotografía. Fue cuando notó, parcialmente visible a través de una ventana rota, había una cámara de seguridad, una cámara que no constaba en ningún informe anterior. «Capitán», llamó Miguel, su voz cargada de urgencia, «creo que encontramos algo». Roberto entró en la oficina rápidamente y Miguel explicó su descubrimiento. La existencia de aquella cámara podría significar que todo el incidente había sido registrado, posiblemente revelando detalles cruciales sobre los responsables. «Necesitamos un equipo en el lugar inmediatamente», determinó Roberto, ya tomando su teléfono. «Y ustedes dos vienen conmigo». El corazón de Miguel se aceleró. Era su primera salida a campo desde el retorno, y aunque estaba ansioso, se sentía preparado. Lobo, percibiendo el cambio en el ambiente, ya estaba en posición, listo para la acción. «¿Estás seguro de que estás listo?», preguntó Roberto, su voz revelando preocupación. Miguel miró a Lobo, que mantenía sus ojos fijos en los de él, transmitiendo toda la confianza y apoyo que necesitaba en aquel momento. «Más que nunca, capitán», respondió, ajustando su funda. «Además, tengo al mejor compañero que alguien podría pedir». Mientras dejaban la comisaría, Miguel sintió una mezcla de emociones: miedo, ansiedad, determinación. Todo se mezclaba en su pecho. Pero al mirar a Lobo, sentado elegantemente a su lado en la patrulla, sabía que juntos eran capaces de superar cualquier obstáculo. La bodega abandonada parecía aún más sombría bajo el cielo nublado de aquella tarde. Miguel, Lobo
y el equipo de investigación avanzaban cautelosamente por el terreno, cada paso resonando en el silencio opresivo del lugar. El olor a óxido y abandono llenaba el aire, trayendo a la superficie memorias que Miguel preferiría olvidar. Allí, señaló, indicando la ventana rota donde la cámara había sido avistada en la fotografía. El equipo técnico rápidamente se posicionó, utilizando equipos especializados para acceder al sistema de vigilancia oculto. Miguel se mantenía alerta, sus ojos barriendo constantemente el ambiente, mientras Lobo olfateaba el perímetro, sus sentidos agudizados captando matices imperceptibles para los humanos. «Sargento Hernández», llamó uno de los técnicos, «encontramos algo». Miguel se acercó a la pantalla improvisada, donde las imágenes recuperadas estaban siendo exhibidas. Las escenas del día del incidente comenzaron a desarrollarse ante sus ojos, trayendo a la superficie una avalancha de emociones. Lobo, percibiendo la tensión de su compañero, se posicionó a su lado, ofreciendo apoyo silencioso. Las imágenes revelaban mucho más de lo que esperaban. No solo mostraban detalles de la persecución y del enfrentamiento, sino que también capturaban momentos anteriores, cuando los criminales planeaban su operación. Rostros, nombres y, lo más importante, conexiones comenzaron a emerger. «Dios mío», murmuró el capitán Roberto, que había llegado momentos antes. «Esto va mucho más allá de lo que imaginábamos». A medida que avanzaban en el análisis de las imágenes, una red compleja de corrupción y crimen organizado comenzó a dibujarse. Políticos influyentes, empresarios prominentes y, para el shock de todos, incluso algunos nombres dentro de la propia fuerza policial estaban implicados. Miguel sintió un nudo en el estómago. El descubrimiento era monumental, pero también peligroso. Estaban lidiando con personas poderosas, capaces de hacer cualquier cosa para mantener sus secretos ocultos. «Necesitamos actuar con extrema cautela», advirtió Roberto, su expresión grave. «Esto es más grande que todos nosotros». En los días que siguieron, Miguel y Lobo trabajaron incansablemente, ayudando a desentrañar cada detalle de las evidencias recolectadas. El apartamento de Miguel se transformó en un centro de operaciones improvisado, con mapas, fotos y documentos cubriendo cada superficie disponible. Laura, preocupada por la intensidad con la que su hermano se dedicaba al caso, intentaba asegurarse de que descansara y se alimentara adecuadamente. «Miguel, necesitas cuidarte. No sirve de nada resolver todo esto si terminas volviendo al hospital». Pero Miguel estaba determinado. Cada pieza del rompecabezas que encajaba lo acercaba no solo a la justicia, sino a respuestas para las preguntas que lo atormentaban desde el incidente. Fue durante una de esas largas noches de investigación que Lobo, que había estado inquieto por horas, repentinamente se levantó, ladrando insistentemente hacia una de las fotos esparcidas por la mesa. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Miguel acercándose. El foco de Lobo era una imagen aparentemente insignificante. El estacionamiento de un restaurante de lujo, capturado por una cámara de seguridad en las proximidades de la bodega. A primera vista, nada parecía fuera de lo común, pero confiando en el instinto de su compañero, Miguel examinó la foto más de cerca. Fue entonces cuando lo vio. Parcialmente oculto por un auto estacionado, había un rostro familiar, un rostro que no debería estar allí. «No puede ser», susurró Miguel, la realización golpeándolo como un puñetazo en el estómago. La persona en la foto era alguien de dentro de la policía, alguien en quien Miguel confiaba, alguien que, según todos los informes oficiales, debería estar en otro lugar el día del incidente. Con manos temblorosas, Miguel tomó su teléfono para contactar al capitán Roberto, pero dudó. Si había un traidor tan cerca, ¿en quién podía realmente confiar? Lobo, sintiendo la angustia de su dueño, se acercó, reposando su cabeza en el regazo de Miguel. Aquel gesto simple trajo claridad al policía. Tenía un compañero en quien podía confiar incondicionalmente. «Está bien, Lobo», dijo Miguel, su voz recuperando la determinación. «Vamos a hacer esto de la manera correcta, juntos». La mañana siguiente marcaría el inicio de una nueva fase en la investigación. Miguel sabía que los desafíos por delante serían inmensos, que estaría enfrentando no solo a criminales,
sino posiblemente a algunos de sus propios colegas. Mientras el sol salía, lanzando los primeros rayos sobre la ciudad que habían jurado proteger, Miguel y Lobo se preparaban para enfrentar lo que podría ser el mayor desafío de sus carreras. La verdad estaba al alcance, y estaban determinados a sacarla a la luz, sin importar el costo. La tensión era palpable en el aire de la sala de reuniones de asuntos internos de la policía. Miguel, con Lobo fielmente a su lado, enfrentaba los rostros serios de los oficiales superiores e investigadores internos. El capitán Roberto, visiblemente tenso pero determinado, estaba de pie al lado de Miguel, listo para presentar las evidencias que habían recolectado en las últimas semanas. «Señores», comenzó Roberto, su voz firme resonando por la sala silenciosa, «lo que estamos a punto de revelar cambiará para siempre el rumbo de nuestra institución». Las próximas horas fueron de revelaciones impactantes. Evidencias meticulosamente recolectadas y analizadas por Miguel, Lobo y un pequeño equipo de confianza fueron presentadas, exponiendo una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Políticos, empresarios y, lo más doloroso para todos los presentes, policías de alto rango estaban implicados en un esquema que involucraba tráfico de influencias, desvío de fondos e incluso la planificación del atentado contra Miguel. A medida que las pruebas eran presentadas, Lobo se mantenía alerta, sus ojos atentos captando cada reacción en la sala. Fue su comportamiento el que alertó a Miguel sobre un movimiento sospechoso. «¡Cuidado!», gritó Miguel, en el exacto momento en que uno de los oficiales presentes, viéndose acorralado por las evidencias, sacó un arma. El caos se instaló en la sala. Sillas fueron derribadas, gritos resonaron, pero por encima de todo se oyó el ladrido determinado de Lobo. En una fracción de segundo, el perro se lanzó sobre el agresor, derribándolo y desarmándolo con una precisión que solo años de entrenamiento y una asociación inquebrantable podrían proporcionar. «Buen trabajo, compañero», jadeó Miguel, ayudando a inmovilizar al oficial corrupto. Con la situación bajo control, la operación entró en su fase final. Órdenes de arresto fueron expedidas, y en las horas que siguieron, una serie de detenciones de alto perfil sacudió la Ciudad de México. Periodistas se aglomeraban frente a la comisaría, ávidos de información sobre lo que ya estaba siendo llamado la mayor operación anticorrupción en la historia de la policía capitalina. En medio del frenesí, Miguel encontró un momento de quietud. Sentado en su oficina, con Lobo acostado a sus pies, reflexionaba sobre el viaje que los había traído hasta allí. Las cicatrices en su cuerpo, recuerdo constante del atentado, parecían menos dolorosas ahora. Eran un testimonio de su resiliencia, de su determinación en hacer lo correcto, sin importar el costo personal. «¿Sabes, Lobo?», murmuró acariciando las orejas de su fiel compañero, «realmente hicimos la diferencia». Lobo levantó la cabeza, sus ojos inteligentes fijos en los de Miguel, como si comprendiera perfectamente el peso de aquel momento. Días después, en una ceremonia emocionante, Miguel y Lobo fueron condecorados por su valentía y dedicación. El auditorio de la Academia de Policía estaba lleno, no solo de oficiales y autoridades, sino también de ciudadanos comunes que vinieron a rendir su homenaje a la dupla que había ayudado a restaurar la confianza en la institución policial. Cuando Miguel subió al escenario para recibir la medalla, con Lobo caminando orgullosamente a su lado, la ovación fue ensordecedora. Lágrimas de emoción podían verse en los ojos de muchos de los presentes, incluyendo a Laura, que observaba desde la primera fila, su rostro radiante de orgullo. «Este reconocimiento», dijo Miguel al micrófono, su voz entrecortada por la emoción, «no es solo para mí y para Lobo, es para todos aquellos que creen en la justicia, que luchan diariamente para hacer de este mundo un lugar mejor. Y, sobre todo, es un homenaje al poder de la asociación de la lealtad y del amor incondicional». Al final de la ceremonia, mientras caminaban fuera del auditorio bajo una lluvia de aplausos, Miguel se agachó para quedar al nivel de los ojos de Lobo. «¿Listo para nuestra próxima misión, compañero?», preguntó sonriendo. Lobo respondió con un ladrido entusiasta, meneando la cola. Juntos dejaron el edificio,
listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Los meses que siguieron a la operación anticorrupción fueron de intensa transformación para la policía de la Ciudad de México y para la ciudad en su conjunto. Miguel y Lobo, ahora reconocidos como símbolos de integridad y coraje, se encontraron en el centro de una revolución silenciosa que barría las instituciones de seguridad pública. El Departamento de Policía, antes visto con desconfianza por gran parte de la población, inició un proceso de reforma interna sin precedentes. La nueva jefa de policía, designada después de la caída de varios oficiales corruptos, era una mujer, la coronel Beatriz Álvarez, conocida por su postura incorruptible y su compromiso con la transparencia. «Estamos ante una oportunidad única», declaró Beatriz en su primera conferencia de prensa. «La oportunidad de reconstruir la confianza entre la policía y la comunidad que juramos proteger». Miguel fue invitado a liderar un nuevo departamento enfocado en fortalecer los lazos entre policías y sus compañeros caninos. El programa, bautizado como Lazos de Lealtad, rápidamente ganó notoriedad nacional, con otras ciudades manifestando interés en implementar iniciativas similares. Lobo, por su parte, se convirtió en una celebridad local. Sus visitas a escuelas y hospitales eran esperadas con gran expectativa, especialmente por los niños. Miguel observaba con orgullo cómo su compañero canino tenía un don natural para confortar e inspirar, ya fuera a un paciente en recuperación o a un estudiante ansioso. En una de esas visitas a una escuela de la periferia, Miguel presenció una escena que lo emocionó profundamente. Una niña tímida, que los maestros decían que apenas hablaba en clase, se acercó a Lobo con ojos brillantes de admiración. «¿Puedo darle un abrazo?», preguntó ella, su voz casi un susurro. Miguel asintió, y la niña envolvió sus brazos alrededor del cuello de Lobo, que respondió con un cariño gentil. En ese momento, Miguel vio lágrimas en los ojos de la maestra que observaba la escena. «Esta es la primera vez que la veo interactuar así», explicó la educadora. «No tienen idea de la diferencia que están haciendo». Estas experiencias reforzaban en Miguel la certeza de que estaban en el camino correcto. Cada sonrisa, cada momento de conexión, era una prueba del poder transformador que un enfoque más humano y compasivo de la seguridad pública podría tener. Sin embargo, no todo eran flores. La resistencia al cambio era fuerte en algunos sectores, y Miguel frecuentemente se veía navegando aguas turbulentas en la política interna del departamento. Había quienes veían las nuevas iniciativas como un ablandamiento de la fuerza policial, argumentando que enfoques más duros eran necesarios para combatir el crimen. Fue durante una de esas discusiones acaloradas que el capitán Roberto, ahora ascendido a mayor, intervino con una perspectiva que silenció a los críticos. «Señores, miren las cifras. Desde que implementamos las nuevas políticas, las tasas de criminalidad han bajado. La confianza de la población ha aumentado e incluso la moral dentro de la corporación ha mejorado. Esto no es coincidencia. Los datos no mentían. En solo 6 meses hubo una reducción significativa en los casos de abuso policial, un aumento en las denuncias de corrupción hechas por la propia población, una señal de confianza renovada y una mejora notable en la resolución de casos complejos gracias a la mayor cooperación entre comunidad y policía». Miguel, sin embargo, sabía que el camino por delante aún era largo. Cada victoria era acompañada de nuevos desafíos, y la sombra de la corrupción, aunque debilitada, aún planeaba sobre la ciudad. Fue en una tarde de sábado, durante un raro momento de descanso, que Miguel recibió una llamada que lo dejó intrigado. Era un número desconocido, y la voz del otro lado de la línea era vacilante, casi temerosa. «Sargento Hernández, mi nombre es Rodrigo. Yo tengo información sobre lo que realmente sucedió el día del atentado contra usted». El corazón de Miguel se aceleró. Incluso después de meses de investigación y numerosas detenciones, aún había piezas del rompecabezas que no encajaban perfectamente. «Rodrigo, ¿dónde estás? ¿Podemos encontrarnos?» «No es seguro», respondió la voz, el miedo evidente en cada palabra. «Ellos aún están por ahí observando, pero ya no puedo vivir con este peso. Usted necesita saber la verdad». Miguel miró a Lobo, que levantó las orejas como si sintiera la tensión en el aire.
Está bien, Rodrigo. Lo haremos a tu manera. Dime lo que sabes. Las revelaciones que siguieron en las próximas horas dejaron a Miguel aturdido. La conspiración iba mucho más allá de lo que habían descubierto inicialmente, involucrando figuras del alto escalafón del gobierno estatal e incluso conexiones internacionales. El atentado contra Miguel no fue solo una represalia, sino parte de un plan mucho mayor para desestabilizar las fuerzas de seguridad y abrir camino para una operación criminal de proporciones aterradoras. Cuando la llamada terminó, Miguel permaneció inmóvil por largos minutos, procesando todo lo que había escuchado. Lobo, percibiendo la agitación de su compañero, se acercó, reposando la cabeza en su regazo. «Parece que nuestra misión está lejos de terminar, amigo», murmuró Miguel, acariciando las orejas de Lobo. «Pero juntos iremos hasta el final. Por la verdad, por la justicia y por todos aquellos que confían en nosotros». Esa noche, mientras la ciudad dormía, inconsciente de las sombras que aún se movían en sus rincones más oscuros, Miguel y Lobo se preparaban para lo que podría ser el mayor desafío de sus carreras. La batalla por el alma de la Ciudad de México estaba a punto de entrar en su fase más crítica, y ellos estarían en la línea de frente, como siempre lo habían estado. El viento soplaba suavemente por la ventana abierta del apartamento, trayendo consigo el aroma de la ciudad y la promesa de un nuevo amanecer. Miguel miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del alba comenzaban a insinuarse. «Vamos, compañero», dijo, su voz llena de determinación. «Tenemos trabajo que hacer». Lobo respondió con un ladrido confiado, listo para enfrentar cualquier desafío al lado de su fiel compañero humano. Juntos, caminaron hacia el nuevo día, sabiendo que, sin importar lo que viniera por delante, lo enfrentarían lado a lado, como la dupla imbatible que siempre habían sido. Las semanas que siguieron a la reveladora llamada de Rodrigo fueron de intensa actividad para Miguel y Lobo. Trabajando en las sombras, lejos de los ojos de los medios e incluso de gran parte del departamento de policía, la dupla comenzó a desenterrar una red de corrupción y crimen que se extendía mucho más allá de las fronteras de la Ciudad de México. Miguel había compartido la información solo con un pequeño círculo de confianza: el mayor Roberto, la coronel Beatriz y Laura, su hermana, que ahora trabajaba como analista de datos para la policía. Juntos formaron una unidad secreta, operando fuera de los canales oficiales para evitar posibles filtraciones. «Es como si estuviéramos luchando contra una hidra», comentó Laura durante una de sus reuniones clandestinas realizadas en el sótano de la casa de Roberto. «Cada vez que cortamos una cabeza, aparecen dos nuevas». Miguel asintió, estudiando el complejo mapa que habían creado en la pared, conectando nombres, empresas y eventos con hilos de colores. «El problema es que no sabemos dónde está el corazón de la bestia». Lobo, siempre presente en estas reuniones, parecía entender la gravedad de la situación. Se mantenía alerta, a veces acercándose al mapa y olfateando, como si pudiera sentir el olor de la corrupción emanando de esos nombres y conexiones. La investigación los llevó a lugares inesperados. Miguel y Lobo se vieron infiltrados en fiestas de alto nivel, registrando almacenes abandonados en los muelles e incluso explorando una red de túneles subterráneos que pocos sabían que existían bajo la ciudad. Fue durante una de esas incursiones subterráneas que la dupla hizo un descubrimiento impactante. Guiados por el olfato agudo de Lobo, encontraron un búnker secreto, repleto de servidores de computadora y documentos que parecían contener información sobre operaciones criminales en toda América Latina. «Dios mío», susurró Miguel, mientras fotografiaba frenéticamente los documentos con su celular. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos». Pero el descubrimiento no pasó desapercibido. Antes de que pudieran salir del búnker, oyeron voces acercándose. Miguel y Lobo se escondieron detrás de una pila de cajas, sus corazones latiendo acelerados, mientras dos hombres entraban al lugar. «Al jefe no le va a gustar nada esto», decía uno de ellos, su voz grave haciendo eco en las paredes metálicas. «Si esta información se filtra, todo el esquema se va al carajo». «Relájate», respondió el otro. «Nadie sabe sobre este lugar, y aunque lo descubrieran, tenemos gente en todos los niveles para silenciar cualquier investigación».
Miguel sintió a Lobo tensarse a su lado, listo para actuar si fuera necesario. Con un gesto suave calmó al perro. No podían arriesgarse a ser descubiertos, no cuando estaban tan cerca de desentrañar todo el esquema. Después de que los hombres se fueron, Miguel y Lobo esperaron algunos minutos antes de dejar el búnker, sus pasos haciendo eco en los túneles vacíos mientras corrían de vuelta a la superficie. En la seguridad del apartamento de Miguel, el equipo se reunió para analizar la nueva información. Lo que habían descubierto era aterrador. Una operación internacional de tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción política que se extendía por varios países. «Esto explica por qué intentaron eliminarte, Miguel», dijo Roberto, su voz cargada de preocupación. «Debiste haber tropezado con alguna parte de este esquema sin siquiera darte cuenta». Beatriz, siempre pragmática, ya estaba trazando los próximos pasos. «Necesitamos actuar rápido, pero con extrema cautela. Un movimiento en falso y podemos echarlo todo a perder». En los días siguientes el equipo trabajó incansablemente, conectando puntos, verificando información y preparando un plan de acción. Miguel y Lobo continuaron sus investigaciones de campo, cada vez más cuidadosos, para no levantar sospechas. Fue durante una de esas misiones que finalmente lograron identificar al jefe mencionado en el búnker. Para el shock de todos, se trataba de un nombre bien conocido: el senador Augusto Mendoza, un político carismático que durante años se había presentado como paladín de la justicia y el orden. «No puedo creerlo», murmuró Laura, mirando la foto del senador en el centro de su mapa de conexiones. «Él estuvo en mi graduación de la academia. Habló sobre integridad y servicio público». Miguel puso la mano en el hombro de su hermana, sintiendo su decepción. «Por eso nuestro trabajo es tan importante, Laura, para mostrar que aún existen personas buenas luchando por lo que es correcto». La operación para desmantelar el esquema fue meticulosamente planeada. Involucraría no solo a la policía de la Ciudad de México, sino también a la Policía Federal e incluso a agencias internacionales. Cada movimiento fue calculado, cada posible reacción anticipada. En la víspera del día D, Miguel encontró un momento de quietud en su balcón, con Lobo a su lado. Mirando hacia la ciudad que juró proteger, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Mañana puede cambiar todo, compañero», dijo, acariciando las orejas de Lobo. «Pero no importa lo que pase, sé que puedo contar contigo». El amanecer del día decisivo llegó con una calma engañosa. Miguel y Lobo, acompañados por un equipo de élite cuidadosamente seleccionado, se preparaban para la operación más importante de sus carreras. El plan era audaz: infiltrarse en una gala benéfica organizada por el senador Mendoza, donde, según sus fuentes, se llevaría a cabo una reunión clandestina con los principales actores de la red criminal. Mientras se ajustaba el traje de gala, Miguel sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lobo, vestido con un arnés especial que ocultaba un micrófono y una cámara miniatura, parecía sentir la tensión de su compañero. «Tranquilo, amigo», murmuró Miguel, acariciando la cabeza de Lobo. «Esta noche, más que nunca, somos un equipo». La gala se llevaba a cabo en uno de los hoteles más lujosos de la Ciudad de México. Miguel, haciéndose pasar por un empresario, se mezcló entre los invitados con una facilidad que sorprendió incluso a sus compañeros de equipo. Lobo, a su lado, atraía miradas de admiración y curiosidad. «Es un perro de terapia», explicaba Miguel con una sonrisa encantadora a quienes preguntaban. «No puedo ir a ningún lado sin él». Mientras tanto, el equipo de apoyo, dirigido por el mayor Roberto y la coronel Beatriz, monitoreaba cada movimiento desde una van estacionada a unas cuadras de distancia. Laura, con sus habilidades tecnológicas, se encargaba de interceptar y descifrar cualquier comunicación sospechosa. A medida que avanzaba la noche, la tensión aumentaba. Miguel logró captar fragmentos de conversaciones que confirmaban sus sospechas, pero necesitaban pruebas concretas. Fue entonces cuando Lobo, aparentemente de forma casual, comenzó a guiar a Miguel hacia una puerta lateral poco notoria. «¿Qué pasa, chico?», susurró Miguel, fingiendo ajustar el collar de Lobo mientras activaba su micrófono oculto. El instinto de Lobo los llevó hasta un pasillo desierto en el área de servicio del hotel. Al final del corredor,
Una puerta entreabierta dejaba escapar voces familiares. Miguel se acercó con cautela, con Lobo vigilando sus espaldas. «El cargamento llega mañana», escuchó decir a una voz que reconoció como la del senador Mendoza. «Necesitamos que la policía esté distraída. ¿Están listos para la fase 2? «Todo preparado, senador», respondió otra voz. «El ataque al centro comercial creará el caos perfecto». Miguel sintió que se le helaba la sangre. No solo estaban desentrañando una red de corrupción, sino que también estaban a punto de prevenir un ataque terrorista. Con un gesto silencioso, indicó a Lobo que era hora de retirarse. Sin embargo, al darse la vuelta, se encontraron cara a cara con un guardia de seguridad. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Miguel vio la mano del guardia moverse hacia su arma y supo que su cobertura había sido descubierta. Fue entonces cuando Lobo entró en acción. Con una velocidad y precisión impresionantes, el perro se lanzó contra el guardia, derribándolo sin darle tiempo a reaccionar. Miguel aprovechó la oportunidad para desarmar al hombre y reducirlo. «¡Ahora, Roberto!», gritó Miguel por el micrófono oculto. En cuestión de segundos el hotel se vio invadido por agentes de policía. La operación se desenvolvió con una eficiencia sorprendente. El senador Mendoza y sus cómplices fueron capturados infraganti, con evidencia irrefutable de sus crímenes. Mientras los arrestos se llevaban a cabo, Miguel se arrodilló junto a Lobo, abrazando a su fiel compañero. «Lo hicimos, amigo. Realmente lo hicimos». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Interrogatorios, conferencias de prensa, llamadas de felicitación de las más altas esferas del gobierno. Pero para Miguel, el momento más significativo llegó cuando, ya en la madrugada, se encontró de nuevo en su apartamento con Lobo. Sentados en el balcón, observando cómo la ciudad despertaba a un nuevo día, uno que prometía ser más justo y seguro gracias a sus esfuerzos, Miguel reflexionó sobre el increíble viaje que habían emprendido juntos. «Sabes, Lobo», dijo, su voz cargada de emoción, «cuando te adopté del refugio nunca imaginé que llegaríamos tan lejos. Has sido mucho más que un compañero de trabajo. Eres mi mejor amigo, mi familia». Lobo, como si entendiera cada palabra, apoyó su cabeza en el regazo de Miguel, sus ojos llenos de lealtad y afecto. En los días y semanas que siguieron, la historia de Miguel y Lobo se convirtió en un símbolo de esperanza para la ciudad. Su vínculo inquebrantable, su dedicación a la justicia y su capacidad para superar adversidades inspiraron a una nueva generación de oficiales de policía. El programa Lazos de Lealtad se expandió, no solo a nivel nacional sino internacional, promoviendo una nueva forma de entender la colaboración entre humanos y animales en el servicio público. Miguel, ahora ascendido a comandante, continuó trabajando incansablemente para mejorar la fuerza policial, siempre con Lobo a su lado. Juntos enfrentaron nuevos desafíos, resolvieron casos complejos y, lo más importante, siguieron siendo un ejemplo vivo de lo que significa la verdadera asociación y lealtad. Y así, cada día, cuando salían de casa para enfrentar un nuevo día de trabajo, Miguel y Lobo lo hacían no solo como oficiales de policía, sino como guardianes de una promesa, la promesa de un futuro mejor, más justo y más compasivo para todos.